libro de Éxodo, Éxodo, capítulo 23, versículo 20 al 23. Hace algún tiempo compartí una palabra acerca de esta porción bíblica, pero en esta hora vamos a aplicarlo a la serie de mensajes que estamos hablando cerca de la fidelidad del pacto de Dios, por lo cual Elías, en su primera presentación delante de Dios, lo primero que le dice: los hijos de Israel han violado tu pacto. Y Dios, que siempre establece pacto con los seres humanos, aquí hace un pacto con los hijos de Israel al sacarlo de Egipto, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 20 del capítulo 23 de Éxodo: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa es la palabra de Dios. Nosotros, en vez de quebrantarlas, hoy en día las hacemos. Pero Dios dijo que hay que quebrantarlas, que ya están. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Pueden sentarse. Aleluya. Bueno, no sé cómo han estado este día, no los veo tan entusiasmados. Gloria al Señor. Nuestro Dios, siempre fiel al pacto que hace con los hijos de los hombres. Y como hemos estado mencionando desde el principio, ver la fidelidad de Dios en la dispensación de la inocencia, en la conciencia, en el gobierno humano, y estábamos culminando acerca de cómo Dios establece pacto en los tiempos con los patriarcas, sobre todo con uno que se destaca entre todos ellos, el patriarca Abraham, que sale de la tierra de Ur de los Caldeos, cuando Dios le da la ordenanza a una tierra que yo te mostraré. Y es en el camino que vemos que él atrasa la misión que Dios le ha establecido, por causa de que a Taré, padre de Abraham, le pareció que era bueno Harán. Y es que hay cosas que a nosotros nos pueden parecer buenas, pero hay que tener cuidado, pues la Biblia declara: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso dice la palabra de Dios. Por eso nosotros no nos dejemos dejar llevar por las apariencias, sino por la palabra de Dios, porque a veces las apariencias siempre han engañado a muchos, incluyendo hasta los grandes de la Biblia. Tuvieron ciertos problemas. Josué hizo pactos con los de Gabaón, y usted puede ver que Samuel, cuando vio la estatura del primogénito de Isaí, dijo: delante del ungido de Jehová estoy. El Señor le dijo: no lo ungas, porque el hombre ve lo de afuera, pero Jehová conoce el corazón. Y eso es, las apariencias engañan, amado hermano. Por ende, muchas veces usted puede observar también cuando Felipe le dice a Natanael: hemos hallado al Cristo, al Mesías. Y yo me imagino que Natanael, que desde su niñez había estado esperando al Mesías, cuando oye: hemos hallado al Cristo, al Mesías, pero ese hombre, yo creo que dio un salto de alegría
hasta que Felipe le dijo a Jesús de Nazaret. Cuando le dijo de Nazaret, inmediatamente viene la respuesta negativa y le dice: de Nazaret puede salir algo de bueno. Felipe le dio una respuesta muy amable, una invitación muy cordial, y le dice: ven y mira. Y gracias a esa invitación de Felipe, cuando Natanael llegó, Jesucristo le dijo: he allí un verdadero israelita, en el cual en su boca no hay engaño. Natanael sabía que se había guardado para Dios, esperando el cumplimiento de la promesa. Y cuando el Señor le dijo eso, entonces le dijo: Rabí, ¿de dónde me conoce? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas en aquel lugar, yo te vi. Y él le dice: Rabí, alabado sea el nombre del Señor, porque te dije que te vi, entonces has creído. Desde ahora vas a ver ángeles que suben y ángeles que bajan sobre el Hijo del Hombre. Porque ¿qué tal si este hombre se ha quedado pensando que en Nazaret Dios no puede levantar algo bueno? Levantó lo más grande de toda la historia de los seres humanos. Muchas veces cuando alguna persona le invitan a una iglesia, así dice: puede haber algo de bueno allí. Pues pruebe que sí. Cuando se sirve a Dios de todo corazón, sí puede haber algo de bueno, y mucho de bueno. Bendito sea Dios. Se saborea la presencia de Dios, la visitación de Dios, la sanidad de Dios, la restauración de Dios, cuando el énfasis en ese lugar es Dios. Y usted puede ver que Taré se equivocó porque vio que aquel lugar parecía bueno, pero cuando Taré deja esta tierra, entonces continúa su marcha Abraham hasta llegar a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, dice la Biblia, y es allí donde Dios comienza a manifestarse al patriarca, haciéndole promesa. Y usted puede darse cuenta que allí se abre esa etapa de la dispensación de la promesa, hasta que culmina cuando Dios desciende a Egipto, enviando a un profeta extraordinario llamado Moisés. Que este hombre, por cierto, cuando el pueblo de Israel había caído en una esclavitud terrible por causa de la rebelión de los hermanos de José, que ya uno de ellos, el primogénito, había dormido con una de las concubinas de su padre, y eran pecados que solo se practican en el paganismo. Además de eso, se rebelaron y se volvieron perversos contra su hermano José, metiéndolo en una cisterna, luego vendiéndolo como esclavo. Gracias a Dios que José siempre pudo ver la misericordia de Dios, porque aún en la cisterna, en la casa de servidumbre, allá en la cárcel, Dios le extendía la misericordia a José. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Qué grande y extraordinario es cuando nos alabado sea el nombre de Jesús. Qué grande y extraordinario es, para una enseñanza para todos aquellos que se las pasan quejándose, echándole la culpa a sus antepasados. Y eso a mí me irrita cuando yo escucho a una persona en la iglesia diciendo que él vive esa miseria porque tuvo unos padres incomprensibles. Mire, hermano, no se trata de las oportunidades, se trata de la decisión y la determinación que nosotros tomemos para servir a Dios. Mire el lugar donde José estaba, en la cárcel, pero cuando tú estás con Dios, aún la cárcel misma hace Dios prosperar, porque no se trata de todo lo que las oportunidades que aparezcan, se trata de la decisión que nosotros tomemos para servir a Dios. Tu trabajo va a prosperar por ti, la compañía donde tú trabajas va a ser beneficiada porque tú trabajas allí, la empresa donde tú estás va a ser prosperada porque tú estás allí, siempre y cuando tú sirvas a Dios de todo corazón. A veces me impresiona, amado hermano, y eso a mí me indica la falta de responsabilidad de los creyentes con su trabajo, cuando yo veo que no se preocupan ni siquiera por levantar un papel que está en la alfombra, en la carpeta, y digo yo, ¿cómo va a prosperar la empresa de donde él trabaja si no es cuidadoso con la casa de Dios? ¿Cómo cuidará las cosas de su patrón? Y dice Pablo, hacerlo todo como para el Señor y no como
como para los hombres, no para ser visto por los hombres, sino porque ese Rey de gloria que está en los cielos siempre está contemplando las acciones nuestras, porque Él es el que se pasea en medio de los candeleros de oro y tiene ojos como llama de fuego. Entiende, Él está escudriñando siempre. Por eso es que nosotros podemos observar que José, aún en la cárcel, era responsable con sus actividades, y allí Dios le extendió la misericordia. Y dice la Biblia que el carcelero no se preocupaba de nada, sino que todo se lo encargó a José, porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo pueden alabar? De allí, para que se cumpliesen los sueños de José, usted sabe la historia. El hambre, la interpretación de las vacas flacas y las vacas gordas, de las espigas menudas y las espigas llenas, para que José interpretara y convertirse en el primer ministro de Egipto, de tal manera que cuando vinieron los años de crisis, hasta sus hermanos que lo habían querido acabar tuvieron que venir y postrarse delante de él, a ver si el manojo que José había visto, los manojos que se inclinaban hacia el de él, a ver si no se cumplieron. Y también que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él, a ver si no se cumplieron, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe por qué? Nosotros, los que somos llamados por Dios, tenemos que pasar por grandes dificultades, por grandes problemáticas, por grandes crisis, por grandes pruebas, por grandes vicisitudes y tribulaciones, para que nosotros seamos probados, a ver si le hemos creído a Dios lo que Él nos dijo cuando nos llamó. Yo no sé cuántas personas de los que están en este momento en este lugar, y los que me están viendo a través de la pantalla del televisor, están enfrentando ese momento que parece que todo se torna oscuro, como que el cielo se cierra, como que Dios se olvidó de nosotros. Pero recuerde que por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Ese momento de crisis y de oscuridad es solamente para introducirnos a los que Dios nos ha llamado. Ahora tal vez tu cuerpo pareciese que se está rindiendo, pareciese que tu cuerpo como que ya no responde como antes, pero de allí Dios va a hacer que cobre fuerzas nuevas, te va a hacer levantar alas como las del águila, de tal manera que aún los muchachos se cansan, flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tomarán nueva fuerza, levantarán alas como las del águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso que está diciendo, hermano Arauz, eso fue para los tiempos de antiguo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él sigue cumpliendo su palabra. Él sigue mostrando su gloria. Y en esta hora yo puedo sentir ese poder de ese Dios maravilloso que en esta hora se está moviendo. Así que usted vino en esta hora no para salir derrotado, no para salir acabado, sino para cobrar fuerza y levantarse en el poder del Dios del cielo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesucristo por siempre. ¿Cuánto lo pueden alabar en esta hora? A su nombre. De allí salió José para cumplir la misión de Dios y para que se cumplieran los sueños, hasta que Dios hace que José se manifieste a sus hermanos. Y en medio de su crisis de Canaán, entonces José envía un montón de asnas cargadas, carrozas del año. Era el hombre del año. La revista Time hubiera puesto la fotografía de José y hubiera escrito en grandes letras: el hombre del año. Alabado sea el nombre del Señor. No solo esa revista, todas las revistas, todos los periódicos, todo. Ahí en las propagandas de Estados Unidos, allí hubiera estado José con la grande salvación que estaba trayendo. Un hombre que cuánto vale un hombre cuando se deja usar por el Dios del cielo, cuando le dice sí a Dios. Qué maravillosa palabra es esta. ¿Cuánto pueden alabar a ese Cristo de poder? A su nombre. De ahí, cuando
Jacob, que había dicho una palabra tan negativa, porque yo no he visto a un hombre más pesimista que ese Jacob. Cuando le dicen ¿cuántos son los años?, le dice Faraón: bueno, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Y José, cuando le preguntan sus hermanos que creían que se iba a desquitar con ellos, le dice: no me enviaron ustedes, Dios me envió para traer grande salvación. Los hombres de Dios siempre le buscan un lado positivo a todas las situaciones. Y cuando Jacob había visto desaparecer a su hijo José, dijo: lloraré con lágrimas mis canas, descenderán mis canas con dolor al Seol. Pero cuando mira las carrozas, las asnas cargadas y todos aquellos camellos, y le dicen: José aún vive y es Señor en la tierra de Egipto, él se desalentó. Pero cuando vio todo aquello, dijo: basta ya, mi hijo José vive y yo iré, alabado sea Dios, antes de morir yo iré y lo miraré. Y Jacob descendió a aquel lugar, y usted puede ver todas las bendiciones que alcanzaron. Por último, al viejo Jacob lo enterraron como ministro de Estado, de tal manera que cuando llegaron en la cueva que Abraham había comprado a precio de dinero para heredar, usted puede ver que dicen los habitantes de aquella tierra que grande llanto era de los egipcios, que quién era aquel hombre tan importante, que lindo es, que cuando se sirve a Dios. Yo recuerdo que hace tiempo yo estuve en una ciudad y había muerto el hijo de un pastor, y dice que eso fue increíble, como había llegado gente de todas las ciudades de esta nación a ver el funeral de ese muchacho. Y entonces alguien del cementerio preguntó: ¿y quién era ese hombre? ¿Por qué tan importante? Y le dijeron: es que es el hijo de un pastor. Dijo: Dios mío, que nos ayude Dios cuando se muere entonces el pastor. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Porque Dios, cuando a alguien le sirve de todo corazón, aún en ese momento te honra. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Usted puede observar que después de eso, José sabía la profecía, dio orientaciones acerca de sus huesos. Pero dice la Biblia que murió José y se levantó otro faraón que no había conocido a José. Pero Dios ya había profetizado y se lo había dado al principal, esa profecía, esa promesa al principal de todos los patriarcas, Abraham: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y allá serán oprimidos tus hijos. Pero al cabo de 400 años yo descenderé y los haré subir a esta tierra, porque la maldad del amorreo no ha llegado hasta el colmo. Yo quiero revelar para todos ustedes, interpretar esa palabra poderosa que a mí me ha hablado tanto acerca de las personas que cometen maldades y hacen agravio a los demás y parece que se salen con la suya. No, es que Dios está esperando que esa persona, su maldad llegue al colmo. Los amorreos, los filisteos, los cananeos eran perversos, eran idólatras, se ayuntaban con bestias, hacían sacrificio a los demonios, presentándole a sus propios hijos, quemándolos en los hornos de hierro como una ofrenda a los dioses. Y Dios miraba todo eso. Pero en esos días le dice a Abraham: todavía no haré subir a los hijos de Israel a esta tierra, porque la maldad del amorreo no ha llegado hasta el colmo. Cuando Dios desciende y envía a Moisés y hace subir al pueblo de Israel y los introduce a la tierra de promesa, es que la maldad de los amorreos ya había llegado al colmo. Para todos aquellos que han causado problemas en la obra de Dios, que han agraviado, que han estorbado a los hombres de Dios, no crea que se van a salir con la de ellos. Es que su maldad no ha llegado hasta el colmo. Pero cuando su maldad llegue al colmo, usted va a saber lo que es la visitación de la ira de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¿Usted cree que los que hacen maldad se van a salir con la suya? No, señores. A lo mejor esta palabra que estoy hablando es la última llamada para algunos que nos están viendo a través de la televisión,
A lo mejor es la última invitación de Dios a que dejes la maldad, a que te corrijas, a que busques el camino verdadero, porque tarde o temprano, ¿por qué cree que dice Pablo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios no puede tolerar la maldad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, hay que buscar de todo corazón a ese Dios del cielo, y aquella persona que se ha empeñado en causar dificultades y problemas y dañar a los demás. Hoy es el día aceptable, porque si tú te arrepientes y te conviertes de todo corazón, no importa a dónde estés, en qué situación te encuentras, Dios dice que aunque te arrojara hasta los rincones de la tierra, si te humillares y clamares a Dios, de allá te recogerá Jehová tu Dios y te volverá a traer con grandes bendiciones y te hará prosperar aún más que anteriormente. Porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Dios está extendiendo ese cetro de misericordia, esa vara de misericordia, ese brazo de misericordia, porque el oído del Señor no se ha agravado para oír, ni su brazo se ha cortado para salvar. Dale un aplauso grande al Dios de gloria. ¿Cuánto lo alaba? Todavía Dios sigue hablando, porque Dios sigue siendo tierno y misericordioso. Y usted puede ver que ahí el pueblo estaba siendo oprimido, y un día, para agregar más la maldad, se levanta un faraón y se le ocurre mandar asesinar a todos los bebés que nacieran del género masculino. Pero las parteras temieron a Dios antes que el decreto del rey y no hicieron tal cosa. Por ende, cuando el rey las confrontó, ellas dijeron: es que las hebreas no son como las egipcias. Las egipcias, a pesar de que eran las bien cuidadas, dijeron: son todas debiluchas, pero las hebreas son fuertes, y antes de que nosotros lleguemos ya dieron a luz. Bendito sea Dios. En la fuerza de Dios, el pueblo de Dios no opera en las fuerzas humanas, opera en la fuerza de Dios. Pero allí usted puede ver que dice la Biblia que entonces nació un niño que lo vieron hermoso, y no temieron sus padres el decreto del rey, y lo escondieron por 3 meses. Pero después de 3 meses lo metieron en un canastito calafateado, que cuando lo metieron al río, alabado sea Dios, parecía que tenía motor, porque allí iba como que iba, sí, dirigido por el Dios del cielo, llegar directo donde estaba la hija de Faraón. Y cuando abre esa canasta y puede ver el niño hermoso, el Espíritu Santo le puso en su corazón que lo prohijara, y lo sacó de las aguas, y le puso Moisés, porque dijo: de las aguas te saqué, alabado sea el nombre del Cristo de la gloria. Me encanta ese Dios mío, me encanta, me emociona, me llena de alegría, porque sabe a su siervo desde niño y lo introduce en Egipto, y el propio faraón lo educó en las universidades más grandes, preparó la misma estaca para el diablo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Bueno, ese Moisés era grande, se hizo grande en Egipto, y claro, siempre ustedes van a decir: pero la Biblia dice que era un pobre tartamudo. Cuando alguien no quiere ir a una misión de Dios, ¿cuántas excusas nos inventan? ¿Cuántas se han inventado ustedes? No, es que solo tengo 2º grado de primaria, dicen algunos. Y dice Dios: ¿y quién le dio la ciencia a Adán cuando yo lo creé? Alabado sea el Cristo de la gloria. Es que primero yo tengo que hacer aquello y lo otro. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Cuando Dios te pone la mira y te pone el dedo, aunque te escondas de allí, Dios te va a hacer que vayas a cumplir la misión que Él ha establecido. No sé cuántos escondidos hay aquí, pero lo cierto es que, como dijo Jeremías: no obstante había en mi corazón un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. La realidad de las cosas es que Moisés no quería ir, incluso se atrevió a decirle
decirle a Dios: Señor, te ruego que envíes al que envía, al que debes de enviar. Y le dice Dios: pues ese eres tú, pero acuérdate que soy tartamudo. ¿Acaso yo no le hice la lengua al mudo? Dice Dios. ¿Y quién le gana a Dios? Y más tarde, muchos años después, tal vez milenios, Esteban desenmascara al pobre Moisés y le dice, cuando está trayendo un discurso poderoso en el libro de los Hechos, Esteban dice: y era este varón Moisés poderoso en palabras y en hechos. ¿Usted cree que un tartamudo va a ser poderoso en palabras? No, hermano, fue una excusa que se inventó, como Jeremías, que se le ocurrió decirle a Dios que era niño, y Dios le dice: no digas niño, porque a lo que yo te envíe irás, y yo pondré mis palabras en tu boca. Alabado sea el Cristo de la gloria. Usted me oye hablar, usted me ve actuar. Un día Dios puso su espíritu en mí, puso sus palabras en mi boca, y es lo que me hace hablar, es lo que me hace predicar. Alabado sea el Cristo de la gloria. Cuando Dios llama a una persona, lo muda en otro, lo transforma, no es igual. Alabado sea Dios. Lo que Él actúa es por encima de todas las fuerzas humanas, es algo sobrenatural. Si me entendió, aplauda la gloria de Dios. Ustedes no se han dado cuenta que siempre que se sientan en esas bancas y entran por esas puertas, y usted que me ve por esa pantalla televisiva, usted siempre, todos los días, está viendo algo sobrenatural, el poder de Dios operando. Aplauda grande al Rey de Gloria. Amén. Aleluya. Cuando Dios se está moviendo y alguien allí como medio desafiante, eso es una falta de respeto a Dios. No a un predicador, sino a Dios, a su unción, a su poder, porque es Dios el que está actuando. Ya no vea usted a un hombre, no vea a una mujer, vea la acción de Dios, lo que Dios está operando. Alabado sea el Cristo de la gloria. Ese Moisés, bendito sea el Cristo de la gloria, era poderoso en hechos y palabra, y él, cuando estuvo grande, quiso saber acerca de sus raíces, y entonces quiso actuar en su fuerza, pero eso le costó salir huyendo de aquel lugar. Y después de 40 años, porque alabado sea el Cristo de la gloria, hay personas que piensan que la cosa es así rapidito, pero mire, este se aventó 40 años en el desierto apestando ovejas y a cabra, y después de 40 años que ya Dios había tratado con él en el desierto, porque toda persona, antes de actuar, antes de salir a funcionar y de operar, tiene que obligatoriamente ir al desierto para ser pulido por las pruebas. Mientras usted no se meta al desierto de Dios, usted no podrá servirle a Dios. Métase en ese lugar, no le tenga miedo a las pruebas, no le saque a los problemas, déntrele con fuerza ahora, que hay un Dios que solamente lo está puliendo, que solamente lo está preparando. De la misma manera que las piedras del río, antes de ser piedras lisas, eran piedras volcánicas ásperas, pero ahora por la corriente y los golpes que se dieron unas y otras, se tornaron en piedras bellísimas, piedras del río, bien usadas por David en la onda, y ahora usadas por Dios. Dice Pedro que somos piedras vivas en el edificio de Dios. Quítese lo áspero, alabado sea Dios, y déjese usar por el Dios del cielo. Dale un aplauso grande al Rey de Gloria. ¿Cómo se vuelve un creyente piedra viva? Eso mismo, dándose golpes unas con las otras en la corriente. Si usted no ha estado en el campo y siempre creció aquí en United States, alabado sea Dios, y nunca ha estado en esos campos, en esos arroyos quebrados así, donde cuando llueve se hacen unas corrientes impetuosas y se oye el ruido de las piedras que van pegando una con la otra. Pero cuando usted las encuentra más allá, son lisitas y hermosas, finas,